Y por otro lado, si quieren verla la señal, van a tener que usar un osciloscopio, un instrumento, utilizar el instrumento. Para lo que estamos haciendo no es necesario, ¿sí? ¿Qué es lo necesario? Que sepamos el pico y que sepamos el valor eficaz de la señal. Y la que nos entrega CRE aquí es, el valor eficaz, ¿cuánto es? 220. La CRE nos entrega 220. Ese es el valor eficaz. Y ya nosotros por esta fórmula de B máximo, que es raíz de 2 por B eficaz, podemos encontrar este pico de acá. Probablemente en algún momento necesitemos eso. Y en realidad, ¿cuándo necesitamos eso? Es lo que hacemos para calcular la rectificación. Cuando hacemos la rectificación, usamos nosotros B máximo, ¿sí? Entonces ahí necesitamos saber ese valor. ¿De acuerdo? Y desde la lógica de ¿sí? Si quieren ustedes, desde la lógica de la señal matemática, esa senoidal, ese B máximo es este de acá. Mejor pongámoslo así. Para que quede claro en el mundo en el que estamos ahorita nosotros, que es esta parte eléctrica, ¿sí? Este B máximo es este de acá, ¿sí? Y el B eficaz, después de hacer todas las cosas, se encuentra que para lo que usamos es 220 y está relacionado con el B máximo de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué más vimos entonces? El tema del consumo, ¿no? ¿Sí? Y antes del consumo, quizá este concepto que es muy importante. El valor nominal, ¿sí? Es un valor referencial, es un valor que siempre está ahí, que es ese valor. Pero no quiere decir que todo el tiempo cuando midamos nos va a dar ese valor. Si la CRE nos dice nominalmente, yo le voy a dar, señor usuario de energía, un voltaje 220 alterno, un voltaje eficaz. Eso nos dice, nada más. Pero no nos garantiza que todo el tiempo sea 220, sino nos va a garantizar un valor en un porcentaje de variación, que en este caso es más o menos 15%. ¿Sí? Por eso es valor nominal, a eso se refiere que es nominal. Es por decir que es ese valor, digamos, ¿no? Pero hay un rango de variación. Eso es muy importante que se entienda. Y luego, como la potencia es constante, ¿sí? Cuando hay mucho consumo, tiene que este valor, este producto tiene que mantenerse. Entonces, si hay mucho consumo o hay mucha corriente, entonces este valor va a tener que bajar. De esa manera se compensa el sistema, si quieren. Y luego, si esta corriente es baja, este valor va a tener que aumentar. ¿Sí? Porque un valor constante de la potencia. Otro detalle acá también, la energía o la potencia, si quieren ustedes, que nos está entregando la CRE desde el punto de vista de energía, es siempre una energía potencial, quiere decir que siempre está ahí. Si yo sé que voy a consumir, por ejemplo, nominalmente, vamos a decir también, 20 amperes, ¿sí? La CRE me garantiza que yo voy a tener en la puerta de mi casa 20 amperes. Ella tiene que garantizarme de alguna manera. Pero yo puedo estar consumiendo los 20 amperes o no consumiendo los 20 amperes. Pero siempre voy a tener ahí yo los 20 amperes impuestos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y toda fuente de alimentación hace eso, ¿sí? Una batería, por ejemplo, que digan ustedes que tiene una batería de 12 voltios y de 70 amperes, en este caso aparece este parámetro hora. Ampere hora. ¿Qué me dice eso? Que siempre voy a tener yo disponible acá, por ejemplo, 70 amperes para que sean consumidos en una hora.
Pero esa batería, si está desconectada, no tiene nada, sigue teniendo los 70 amperes ahí potenciales, ¿sí? Si alguien viene con la carga que consume 70 amperes, buen día, pone la carga y en 1 hora se va a acabar esa batería. ¿De acuerdo? Pero esa es la otra idea, ¿no? Que la energía tiene que pensar que siempre está ahí disponible, todo el tiempo. Y le ponemos nosotros la carga y empieza a consumir. ¿Por qué es peligrosa la energía? Ya para nosotros. Porque tenemos ahí disponible mucha energía en el enchufe y nosotros tenemos una resistencia bajísima. Entonces, si cortocircuitamos prácticamente eso, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa si cortocircuitan una batería? No sé si han visto ese experimento alguna vez. ¿Qué pasa cuando cortocircuita una batería? Chispea, ¿no? Eso de chispea significa que hay mucha corriente. Y es como poner un cable. Bueno, poner un cable. Nosotros somos ese cable para la corriente. Por tanto, va a pasar por nosotros mucha corriente. Y nosotros, ¿cuánta corriente soportamos? Menos de 5 miliamperes. O sea, prácticamente nada. Con 5 miliamperes nuestro corazón funde, ¿sí? Pero como tenemos tan poca resistencia porque tenemos mucha agua, somos un cortocircuito. Entonces, conducimos bien la corriente y estamos jalando mucha corriente de la fuente, donde esa fuente del 220 tiene mucha energía, porque esa energía está disponible. Hay que entender eso, ¿no? Que la energía siempre está disponible. ¿Y cómo está disponible? Está disponible prácticamente en forma de voltaje, pero para el consumo tiene que darse la corriente. Y la carga pedirá la corriente respectiva. Muy bien, ¿alguna pregunta, a ver, o curiosidad? Bueno, ahí está entonces hasta la... bueno, y lo último que habíamos visto es esto, ¿no? Que para casos normales un tester que no mida de esta manera es suficiente. Porque el tester habíamos dicho que para medir lo que va a hacer sus cálculos él es tomar algunos puntos y ya va a sacar un valor. ¿Y por qué eso está bien? ¿Por qué? Porque el valor que queremos nosotros medir es un valor nominal que cambia mucho. Entonces no necesitamos una precisión total. Pero hay casos en que los equipos hay que calibrarlos. Significa que les vamos a poner ciertos parámetros de corriente y voltaje. Y para eso tenemos que tener una referencia real. Entonces, no importa cuál fuera el voltaje que esté saliendo ese rato, si es, digamos, 210 o 240, no importa. Lo que queremos saber es que realmente sea ese valor. Y a partir de ese valor ya se va calibrando el sistema. Eso pasa generalmente en equipos de instrumentación. ¿Sí? Muy bien. Pasemos entonces al otro parámetro. Aquí hemos hablado del parámetro amplitud. ¿Cuál es el otro parámetro de una señal? Que en este caso a nosotros nos interesa. La frecuencia. Ese va a ser el parámetro. ¿Y a qué se refiere la frecuencia? ¿A cuántos de estos ciclos de positivo y negativo, sí? Es de positivo y negativo. Entonces, frecuencia vamos a decir que es cuántos ciclos de positivo negativo se repiten por segundo. Veces del evento que se repite, de este evento de acá, este es un evento para nosotros, de esta señal. Una señal está compuesta por, si quieren entender también así, por eventos, ¿sí? ¿Cuántos eventos de estos se repiten por segundo? Esa es la frecuencia. Si hablamos de eso, por ejemplo, ustedes
¿con qué frecuencia vienen a la universidad? Más o menos de acuerdo a su horario. Por ejemplo, ¿vienen una vez al día o 2 veces al día? Podríamos poner el día como si fuera segundo. ¿Cuántas veces al día vienen? ¿Cómo está su horario? Una vez nomás. ¿Sí? Quiere decir que solamente tienen clases en la mañana, digamos. O hay quien viene 2 veces al día, por ejemplo, que tiene clases en la mañana, se va a su casa y vuelve en la noche o en la tarde. Estaríamos hablando de esa forma, ¿no? Ahora podemos extender el tiempo. Aquí estamos hablando siempre en frecuencia con segundos, pero de cualquier evento. Por ejemplo, en una semana, ¿cuántas veces vienen a la U? Porque algunos podrán tener pocas materias, por ejemplo, que vengan 3 días nada más a la semana. Esa sería la frecuencia con la que vienen a la U. Que esa sería la frecuencia de esos eventos, ¿sí? Y aquí para nosotros el evento es este, ¿sí? Y este evento, ¿cuántas veces por segundo se repite? Eso es frecuencia. Y para nosotros esa frecuencia, ¿cuánto es? Yo creo que ya sabemos eso. 50. Y esto se mide en ¿qué? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? Completando ya todo el concepto de esta señal, y además de lo que en realidad nos entrega la CRE, decimos que la CRE o la energía eléctrica en Bolivia es 220 50 Hz. Eso es Bolivia. Aunque todavía, si no me equivoco, en La Paz, en Oruro y Potosí, hay también 110. Hay también 110. Eso es por la configuración de los transformadores con los que distribuyen la energía eléctrica. Ahorita podemos ver eso. Pero completando esto, para tener idea de otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué tiene de energía eléctrica? ¿Cómo se distribuye? ¿Con qué valores? Acá esto es en Bolivia, decimos, 220, 110. Sabemos que esto es valor eficaz y esta es la frecuencia de esa señal. Adelante. ¿Cuánto es en Estados Unidos? 60 Hz. Es 60 Hz, pero ¿qué más? 110. Japón. Vamos a ver los más conocidos, ¿no? Japón, ¿cuánto es? Japón, bueno, hicieron en 160, ¿no? Y luego Europa. ¿Cuánto es Europa? Europa está en 230 y 50 Hz. Esto todavía voy a decir que es importante saberlo. ¿Por qué? Pero antes era mucho más importante. Y además, esta situación daba mucho trabajo a los electrónicos, en realidad, a los técnicos. ¿Por qué? Porque generalmente llegaban equipos de Estados Unidos, ¿sí? Con este voltaje y esta frecuencia. ¿Qué pasaba acá? Le llegaba el equipo a alguien y enchufaba directamente el equipo a la pared. ¿Qué pasaba? Mínimamente se quemaba el fusible o pasaba algo. ¿Por qué? Porque nosotros distribuimos la energía eléctrica en 220 y 50 Hz. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué ya no está pasando mucho eso? No sé si alguien tiene un cargador de teléfono. Transformadores de energía.
A ver, ¿por qué creen que no está pasando mucho? ¿Tiene alguien un cargador? Porque ya existen transformadores quizás que cambien esos valores. A ver, ¿qué más? ¿Tiene el cargador? Vean en la parte de entrada, ¿sí? ¿Qué dice en la parte de entrada? Como está en inglés, generalmente esto va a decir in. ¿Qué dice en in? O el voltaje de entrada, ¿qué dice voltaje de entrada? Tipo de voltaje con 100 y 240. ¿Cómo dice eso? Dice así, ¿no? Input 100. 100, 40. 100, 100, 100 y 240 voltios. A 50 y a 60 Hz. Incluso aumentan eso. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Para nosotros esto significa, y es bueno que lo sepamos así, que ese dispositivo es autovolt. Quiere decir que ese dispositivo ya tiene la suficiente, entre comillas, inteligencia para reconocer 220 y 100. Y más que todo, incluso para reconocer desde 100 a 140. Quiere decir que vas a poder trabajar con una red de Japón, ¿sí? Con una red de Estados Unidos, la nuestra y la europea. Todavía tiene cierta holgura por arriba para poder trabajar. Por eso se llama eso autovolt. Entonces, ¿dónde está esa información? Que eso es bueno también que sepamos dónde está. Y dónde nosotros debemos revisar esa información. Y digo nosotros, ¿por qué? Porque estamos en este rubro. Está bien que otro usuario agarre su equipo y lo enchufe directamente. Nosotros de alguna manera ya sabemos que pasa esto, que hay esto, ¿sí? Y que podríamos enchufar en cualquier red, por ejemplo, esos cargadores. ¿Por qué? Porque dice que es así. Ahora, de cualquier otro equipo eléctrico, y vamos a ponerlo así, eléctrico o electrónico, como tarea nuestra, porque estamos estudiando esto, debe ser revisar la placa, ¿no? Decimos la placa de especificación, ver la placa de especificación. Y acá lo básico que estamos aprendiendo es revisar el valor de la entrada, de input, cuánto es. Porque probablemente hay algún otro equipo que no sea autovolt, pero va a ser muy poco probable eso, pero hay, ¿sí? Que llegue alguno de 110, por ejemplo, de Estados Unidos y que no esté diseñado para reconocer las dos redes, o las 4 redes en este caso, ¿sí? Podría ser, y nosotros venimos, enchufamos acá y seguro que se va a quemar. Como les digo, eso que cualquiera haga eso está bien, pero ya nosotros no podemos hacer eso porque estamos aprendiendo de eso. Entonces hay que revisar ese parámetro, revisar la placa. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más entonces acá en cuanto a la señal? A ver, ¿alguna pregunta, comentario o alguna experiencia que hayan tenido con esto? Esto del voltaje de 110 o 20 y que sea así autovolt, generalmente es cuando los equipos tienen o llevan siempre una fuente de alimentación. En realidad la fuente de alimentación es la que se comporta así. Pero por ejemplo, si el equipo, vamos a decir como equipo este ventilador por ejemplo, es muy difícil que sea autovolt. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque no tiene una fuente, esa es una primera respuesta. Y además porque el ventilador, ¿qué es en realidad el ventilador? Una bobina, un motorcito, ¿no? Con la bobina. Y la bobina o es 220, o es para 110, o es para el voltaje que sea.
Por eso va a ser, por ejemplo, una licuadora, igual que tiene un motorcito, va a ser difícil que sea 220, 110. Entonces, equipos o maquinaria con motores, muy difícil que sea autobol. En general, la electrónica actual, moderna, podemos decir que prácticamente toda la electrónica moderna es autobol. Digo moderna, ¿no? Porque puede haber electrónica también antigua, ¿sí? Que todavía no haya desarrollado esta que nosotros le podemos llamar también tecnología. Llamamos tecnología autobol. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Ha habido algo nuevo respecto a lo que sabían de la AC? ¿O qué elemento hemos obviado? A ver, que quizá hayan visto ustedes como parte de la AC, de la alterna. Otra idea aquí, que prácticamente los equipos electrónicos, podemos decir desde la lógica de la electrónica, no trabajan con AC. ¿Con qué trabajan? Con DC. Pero ¿qué tenemos nosotros en la pared? Alterna. Por tanto, tenemos que saber algo de alterna para luego ya con eso entrar a la continua, ¿no? ¿Y con qué entramos a la continua? ¿O con qué convertimos una alterna a continua? Un transformador y una fuente de diodo. Una fuente de alimentación en genérico, ¿no? Sería una fuente de alimentación. Bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? A ver. Bueno, entonces hagamos un resumen ahora de cómo llega a la pared del 220. ¿Saben cómo llega? ¿Desde dónde llega? De una subestación. ¿De dónde más? ¿De dónde tiene en realidad que generarse? ¿Dónde puede generarse? Aquí hablemos un poquito así, genéricamente, de la generación eléctrica, si quieren, para tener un panorama un poquito más amplio. Podemos pensar en que la energía eléctrica se genera, valga la redundancia, en un generador. ¿Y desde qué tipo de energía se puede generar la energía eléctrica? Se puede... Eólica y... Podría ser eólica, pongamos así en letra, no más acá. Solar. Pongamos solar por acá. Aquí, termoeléctrica. hidroeléctrica. Hidroeléctrica. También está la nuclear, que está volviendo en realidad la nuclear a nivel mundial, ¿no? Los europeos se tiraron un tiro al pie prohibiendo la energía nuclear y ahora no saben cómo volver porque no tienen energía. ¿Sí? No, bueno, sería la solar con los paneles solares. Y hay más fuentes, son, por ejemplo, la biomasa marítima, luego si quieren vemos
Aquí hemos puesto termoeléctrica termal, si quieren. O sea, aguas termales, ¿sí? Donde, volcánicas, tienen que ir termal volcánica. Ese calor de los volcanes y demás pueden convertir en energía eléctrica. Ahí va varias fuerzas. Bueno, entonces aquí está la generación y la idea es básicamente la generación por lo menos termoeléctrica y demás, hasta nuclear y hasta eólica, es que vamos a mover un generador que viene a ser un motor grandísimo, ¿sí? De ahí este voltaje, y vamos a hablar de esto en realidad, ¿en qué niveles sale? ¿Qué valores tiene más o menos? ¿Saben o no saben? ¿Han escuchado algo? 229.000 voltios. Encima de, digamos, ponemos mayor a 100.000 voltios. Sería 100 o 10 a la 3. ¿No? Mejor 100K. Sí, ahora no 100K. Desde el punto de vista de la generación, en Bolivia este proceso, que es la generación, está en manos de ENDE. Y también este otro proceso, aquí vamos a poner como si hubiera una torre acá, que esto va a llegar a lo que decía su compañero, una subestación. ¿Quién conoce una subestación cerca? Guaracachi. Esto es Guaracachi. Que tiene esta energía termoeléctrica. Con motores a diésel en realidad y a gas. Por eso le llaman termoeléctrico, por calor. También podrían hablar de tema mecánico, ¿no? Están moviendo algo, pero lo principal es el combustible, por eso es térmico. Pero lo mecánico es lo que se convierte en eléctrico finalmente. Sería Guaracachi. Pero digo subestación. El avance de la subestación. Ah, el avance, sí. Por el surtidor. Sí. Otro lugar, bueno, ya tienen la idea de la subestación. En la villa. En la villa también es. Por el séptimo anillo, ¿no? Por allá. Aquí en Roque Coronado, el tercero. En la Roca Coronado, sí. Y luego aquí en la Cañota. Cerca de la EMI, también. Hay varios lugares. Espero que tengan la imagen de la subestación. Entonces, acá, ¿qué pasa? Se baja el voltaje, vamos a poner en forma genérica, a menor a 100K, pongamos. Hasta aquí, ¿quién maneja este otro tramo que se llama transporte? También maneja ENDE. Quiere decir que ellos son responsables de generar, ¿sí? Y de transportar la energía hasta las subestaciones, que en el caso local, ¿quién maneja todo el resto, desde las subestaciones hasta el consumidor? De la CREN. Y ahí podemos ya poner algunos datos más útiles para nosotros, para lo que estamos haciendo. Prácticamente desde aquí hasta este otro lado, ¿qué profesional de electromecánica, como decir, de la carrera, se encarga de trabajar en eso? Prácticamente desde acá hasta acá. Y luego también en esta parte, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen esos diseños, mantenimientos y todo eso? ¿Quiénes operan esos sistemas? ¿Qué profesión?
eléctricos, son los ingenieros eléctricos. Pero también los electromecánicos pueden entrar ya en otros sectores de la industria, ¿no? Pero lo básico tendrían que ser los eléctricos, porque igual en estos hay transformadores, hay motores, todo eso, ¿no? Incluso hasta ingenieros mecánicos podrían participar, porque están haciendo trabajar un motor, ¿sí? En la parte de generación. Son motores los que trabajan ahí. Entonces, ya es un poco multidisciplinario. Entonces, de la subestación, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde va? A los transformadores. Va a ir entonces al transformador acá. Vamos a poner acá el... Aquí llega entonces menor a 100.000 voltios. ¿Y aquí cuánto sale? ¿Qué voltajes salen acá? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? 380. Voltaje entre las fases 380 voltios. Estamos hablando de trifásica. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tomar la energía entre estos dos cables, y por otro lado entre estos dos cables. Y en todo caso tengo 380. Y esos 380, pero también aquí vale la pena que pongamos nomás. Y aquí también es a 50 Hz, no se pone, pero es a 50 Hz. Sí o sí a 50 Hz. Pero ¿qué llega generalmente a nuestras casas? 220. 220. ¿Qué quiere decir eso? Que nos conectan este cable con este cable. ¿Y este cable qué cable es? Tenemos que saber eso, que es el neutro. Y aquí sí, realmente está viniendo más, menos 220 voltios, 50 Hz. Que esto es lo que está entrando al medidor. Y esto nosotros llamamos mono, o vamos a llamar acometida monofásica. Ahora, ¿de qué depende que la acometida sea monofásica o sea trifásica? ¿De qué crees? ¿Del tamaño de la vivienda? Del tamaño de la vivienda, Depende de la conexión, de conexión externa. pero en realidad sería de la conexión. de la carga que consume esa casa, del tamaño de la carga. Por eso decíamos que la CRE nos está dejando potencialmente cierta cantidad de corriente. Aquí nos deja potencialmente cierta cantidad de corriente en 220. ¿Sí? Aquí nos dejará potencialmente cierta cantidad de corriente en 380. ¿Sí? Aquí nos dejará potencialmente, después de la subestación, no sé ya cuánta corriente se pillada. 69 kilovoltios. Claro, como 69 kilovoltios, pero yo digo en 69 kilovoltios, ¿cuánta corriente nos dejará? Nos va a dejar mucho. ¿Sí? Vamos a números acá. Aquí probablemente, creo que es así, que eso pueden averiguar en la CREO, debe haber ya en alguna página.
que aquí creo que esto es hasta, no sé si es 35 o 25, la verdad que ya perdí el dato. No sé si nos deja 25 amperes ahí disponibles o 35, monofásico. Y aquí es un poco más, creo que es 50 amperes. Pongamos disponible. Entonces depende del consumo. Y la CRE nos puede dar incluso también ¿qué? Nos puede dar el transformador. Pero no nos los da, sino nosotros lo compramos. ¿Para dónde? ¿Para dónde yo compraría un transformador? Puede ser para una fábrica. Quiere decir que va a llegar la energía para mí en esta fábrica, como decía su compañero, a 69K. Yo voy a tener que poner el transformador para bajar eso a 380. ¿De acuerdo? Puede ser una fábrica, puede ser que más acá, un condominio. Entonces, si yo ya tengo mucho consumo, ya tendré que ver. Y ya si yo tengo mi pueblo, ¿qué pediré? Una subestación. Por eso ya digamos, para Montero, para Pailón, para esas zonas, ya diseñan ellos subestaciones. Porque no les da la capacidad de solamente poner transformadores para llegar hasta allá. ¿Por qué pasa eso? Que es otro concepto básico que debemos saber. ¿Qué pasa con un cable? ¿Qué tiene el cable? El cable lleva la corriente, ¿verdad? Hay una caída de tensión, ¿por qué? Porque este tiene una resistencia, sea de cobre, aunque sea de oro y demás, el cable tiene una resistencia. Y esta resistencia, ¿sí?, es una función de si quieren, del espesor del cable, y es más importante de la longitud del cable. Entonces, sí, se pierde. Quizá alguna vez han experimentado ustedes un cable largo, quieren llevar un foco a cierto lugar y ya el foquito no alumbra mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque se está perdiendo la mayor cantidad de energía acá. Ya no llega al otro lado. Entonces, ¿qué hacen los sistemas estos? Para todo un país, si quieren, o por una región grande, generadores, ¿sí? Luego eso llevan a las subestaciones y luego así van bajando hasta que tenemos el 220. Muy bien, ¿alguna pregunta acá? ¿O algún comentario? Un poco aquí la solar la puse aquí abajo y también la eólica un poquito al extremo, porque ¿qué es lo que pasa al momento, sí, en este tipo de redes? Que todos estos sistemas, ¿sí?, la mayoría de estos sistemas se pueden interconectar entre ellos, ¿sí? Eso significa que esos generadores tienen que sincronizar entre ellos. Por ejemplo, en Bolivia hay varios generadores y prácticamente toda esa red está unida en una sola red. Pero la sincronización, es decir, el sacar este valor todo el tiempo, es importante. Y redes solares, vamos a decir, de energía solar, tienen dificultad para entrar en sincronización. O sea, todavía están haciendo estudios y demás. ¿Por qué? ¿Qué pasa de la solar? ¿A qué va la solar primero?
o sea, el panel fotovoltaico, ¿qué me bota? Aquí le entra el sol, ¿sí? ¿En qué convierte la energía solar? ¿Qué tendrá que salir acá? ¿Qué sale ahí en el panel? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué sale del panel solar? ¿Qué dijimos? ¿Qué estábamos queriendo sacar acá? Los generadores, ¿qué generan? ¿Mm? ¿Qué energía? Eléctrica, ¿no? Pero esa energía eléctrica esta es AC. Y del panel fotovoltaico aquí me genera ¿qué tendré que usar para inyectar eso a la red? Inversor. ¿Sí? Vamos a tener que poner un inversor. Y el inversor es netamente electrónico. ¿Sí? Y hay esa dificultad porque al otro lado está viendo aquí, vamos a decir desde el punto de vista de cargas, motores. Aquí es netamente electrónico, aquí es todavía, si quieren, llamémosle electromecánico, si quieren, ¿no? Porque hay algo que gira, hay algo eléctrico, es electromecánico, el motor es electromecánico, el generador. Aquí es netamente electrónico. Entonces hay problemas en sincronizar esta red, que sí está a 50, pero es electrónica, la que genera esos 50 Hz, con esta red electromecánica que me está generando los 50 Hz. Dicen que a raíz de eso, por ejemplo, fue el apagón en España, porque España apostó mucho a la energía solar, pero que hubieron esos problemas y en realidad lo que estaban haciendo era como practicando para ver si iba a funcionar y les salió el problemón. Sí, entonces hay esas dificultades. Supuestamente China tiene mucha energía solar. Ahora hay que ver si realmente están trabajando desde ese punto de vista. Porque bueno, eso es así medio geopolítica y demás, porque Trump dice, por ejemplo, que a los europeos China les ha vendido mucha energía eólica y mucha solar, y aparentemente China no tiene tanto de esa energía. Pero hay otros que dicen que sí tiene grandes extensiones de paneles solares. Pero ya yendo más al tema técnico es ese, ¿no? Que la sincronicidad entre una red netamente electrónica y la otra que todavía es electromecánica. Porque aquí lo importante es la frecuencia, que tiene que ser un sincronismo en toda la red. Ya se ocupan los eléctricos también. Por eso tampoco pueden ellos de una vez cargar, por ejemplo, la red cuando sea un corte de luz. No pueden empezar a poner todos los transformadores a trabajar. Van de a poquito, cabalmente para no cargar la red. Bueno, esos son comentarios adicionales. A ver, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, si no hay comentarios, no hay preguntas, nos vemos el día miércoles. Pero el día miércoles nos vamos a ver ahí en la puerta de atrás de la biblioteca. Ya a las 9:15 también. Vamos a hacer una visita aquí al módulo para de alguna manera conozcan estos elementos del campus y también para que lo vean por lo menos desde. Entonces, 9:15 el día miércoles en
la puerta del 225 si quieren o de la biblioteca.